Bienvenidos a Sculinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Palmiro Campo, cocinero y reciclador profesional, también es asesor de restaurantes, activista y embajador del concepto cocina óptima, que consiste en utilizar íntegros los insumos o ingredientes para preparar una receta. No sé si esto os parece fácil o difícil, ahora nos lo aclarará Palmiro. Ha trabajado en importantes restaurantes alrededor del mundo, ha estado también en Nova, en Copenhague, uno de los mejores restaurantes del mundo. Y hoy además traigo refuerzos y también está con nosotros Emily Chac del equipo de contenidos y producción de Sculinari. Hola Palmiro, hola Emily, bienvenidos y muchas gracias por aceptar este café. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un granito de quinoa. Un gusto. Bueno, antes de empezar, Palmiro, nuestra primera pregunta siempre en nuestro podcast se llama Un café con Sculinari y nos gusta saber si nuestros invitados toman café, si les gusta y cómo se lo preparan, porque hay tantas maneras de tomar esta bebida tan mundial, tan internacional, que nos gustaría saber cuáles son tus hábitos en este sentido. Excelente. Bueno, yo unas 2 o 3 veces a la semana trato de hacer ayuno intermitente. Y justamente la única bebida que me acompaña a ese ayuno de 12 o 16 horas, a veces es un café, lo hago con prensa francesa, tengo unas 4 o 5 tipos de orígenes de café, algunos vienen de Amazonas, otros vienen más Ceja de Selva, Jaén, me gusta mucho uno que últimamente estoy repitiendo, que tiene una molienda muy fina, y nada, lo hacemos así pasadito, en máquina, bueno, en máquina no, perdón, en French Press, ¿no? Sí, Esa. exacto. Y ya está, y así me acompaña la mañana. Oye, ¿y tú, Emily, que aunque seas del equipo, que la gente también te conozca a ti, ¿cómo te gusta el café, cómo lo tomas? Claro, me encanta el café. La forma en realidad varía dependiendo, no sé, del año. A veces me gusta tomármelo así, digamos, long black, americano. Un espresso podría ser cortadito con leche. Por un momento le entré la onda mucho al cold brew, al kefir cold brew también. Qué rico. Y bueno, aquí, como dice Palmiro, se consume mucho, en Perú se consume mucho la prensa francesa, que me sorprendió bastante que, digamos, en España no lo conocían mucho ese método. Sí, es verdad que es menos, aquí la gente me va a matar, pero somos un poco de café malo, ¿eh? Hasta ahora. Aquí la gente en España no sabe beber café, siempre lo hemos dicho en varios episodios, y eso está cambiando, ¿eh? Está cambiando, cada vez hay más cafeterías de especialidad, cada vez la gente tiene más conocimiento, sabe pedir el café. Antes, bueno, era un café, da igual lo que me pongas, y bueno, hay algunas cosas que eran amargas a más no poder, quemado, y la gente se tomaba aquello como si no pasara nada, pero bueno, poco a poco. Y gracias a la comunicación que se está haciendo en torno al café y luego cursos, nosotros estamos haciendo muchos cursos también en torno al café, pues bueno, la gente se va poco a poco habituando, ¿no? Aquí también pasó mucho, ¿eh? Aquí también sí, pasó ¿no? mucho. La cultura del café en los últimos 10 años ha crecido muchísimo más, porque antes estábamos más enfocados en el café instantáneo, que prácticamente es no beber café. Y a pesar de ser productores, ¿no? Pero ha cambiado eso muchísimo y hoy en día hay nuevas generaciones también que están consumiéndolo de diferentes métodos y es estupendo. Ahora sí, parece que fuéramos grandes conocedores y bueno, ya está ocurriendo.
eso es bueno, yo creo que para todos, para el productor y, bueno, para los negocios que viven de esto y para la cultura en general, ¿no? Es lo que decía antes, es una de las bebidas, no sé si es la bebida más extendida en el mundo y efectivamente había poca cultura. Pero bueno, yo te he presentado de muchas maneras, ¿no? Haces muchas cosas, pero me gustaría que antes de empezar esta charla nos contaras tú un poco en tus propias palabras quién eres, de dónde eres, también un poco a nivel personal, que te conozcamos un poco a nivel personal, porque no lo he dicho en la presentación, pero eres peruano y bueno, que te conozcamos un poquito más. Perfecto, mira, yo soy de Perú, nací en Perú. Mi padre es de Apurímac, de Andahuaylas, pero vino muy chico también aquí a Lima con toda su familia. Mi madre lo mismo. Él se dedicó a la medicina, por lo cual yo estudié también medicina durante un año antes de dedicarme a lo que finalmente me educo, que es la cocina. Mi madre es una cocinera empírica, no ha trabajado nunca profesionalmente, pero tiene una de las mejores sazones que he podido probar, y no lo digo porque sea mi madre, sino porque realmente tiene una paciencia increíble a la hora de desarrollar sus aderezos bases, que son el alma de la cocina peruana. Así es. Me gusta mi rubro muchísimo, básicamente por la transformación que ocurre de los alimentos, esa capacidad de poder tener un producto en bruto, por ejemplo, no sé, una papa, y a partir de ella, con diferentes manipulaciones de cocina, poder transformarla en cosas completamente distintas a lo que inicialmente es. Eso es una de las cosas que más me apasiona de la cocina, y creo que por eso también me fui por el camino de la optimización, porque representaba al inicio, antes de que se convierta en este concepto de optimizar y de la ONG que ahora tenemos, lo que primero me llamó la atención es cómo se podía transformar algo que de repente no tenía valor en algo muy valioso, ¿no? Y de ahí también viene el nombre de Jori. Y bueno, como cocinero, me considero un cocinero que si bien es su carrera, siempre está buscando y curioseando otras cosas más, y utilizar a la gastronomía como un lenguaje para poder comunicar temas que no diría más relevantes que la cocina, sino temas que de repente nos ayuden a mejorar en otros aspectos, ¿no? Dependiendo de las necesidades del entorno. Sí, porque al final la gastronomía bebe de ese entorno, ¿no? O sea, como decías, la cocina no sería nada sin esa papa, sin esos insumos, sin esos ingredientes, con lo cual, efectivamente, a veces parece a los niños pequeños, ¿no? Hace poco aquí en España salían algunos estudios que decían, ¿de dónde viene la leche? Decían, del cartón. Bueno, no. Viene de la vaca, pero en las grandes ciudades se está perdiendo esto, y yo creo que efectivamente más que, o sea, aparte de comer bien, si logramos que eso sirva para que nos ayude a mejorar lo que dices tú, nuestro entorno, pues bienvenido sea. Sí. Emily. Bueno, es que me dejaste sin palabras. En realidad, el trabajo que haces, Palmiro, es muy noble. Por ahí escuché una de las frases de Pipo Reiser, debes conocerlo, de Simba, Por que supuesto. decía, claro, que la gastronomía peruana, digamos, es una de las más ricas del mundo, pero que también sea la más responsable. Te oí a ti en una charla diciendo, una cevichería en promedio gasta 40 kilos de limones. ¿Qué hacemos con las cáscaras? Se botan, digamos, todo este desperdicio. Así que me parece muy responsable, muy buena idea la idea en la que trabajas de aprovechar al 100% en una cocina óptima. Y Emily, bueno, a todo, ¿sí? perdón, tengo que te interrumpí, sigue, por favor. Bueno, y a todo esto quería aprovechar en preguntarte, ¿qué es para ti la cocina óptima? He visto hace poco que estabas en un evento del Día del Ceviche y por ahí lo llamaste cocina optimista. ¿Si son lo mismo? ¿En qué se diferencian? Te cuento con Ajá. muchas ganas. Pero antes quería decir que tú ya eres una embajadora Jori, de todas maneras, ¿ah? Sí, te agradezco un montón esa vibra. Mira, la cocina óptima es el término que le hemos puesto a una metodología que nace en el Perú como metodología, ¿ya? Y se enfoca en el máximo uso del ingrediente, ¿no? Aprovechar el íntegro de los alimentos para que nuestra biodiversidad
sea bien utilizada y generar mayor rendimiento en cada preparación. Y está comprendida, la comprenden tres fundamentos, a los que nosotros llamamos fundamentos de optimización. Uno de ellos es la conservación. La conservación, porque si no hay un proceso de conservación, no va a haber un proceso de optimización o de aprovechamiento del ingrediente, porque puede en el tiempo cambiar, malograrse, degradarse. Entonces la conservación, y ahí pongo unos ejemplos muy, muy conocidos, que ninguno de nosotros ha inventado la conservación, sino es una necesidad que se genera hace miles de años. La fermentación ácida, acética, láctica, la salazón, las salmueras y todo este tipo de técnicas que buscan darle mayor tiempo de vida, ¿no? Al desarrollar un yogur, a una leche que le quieres más vida. Ese es el primer fundamento, el poder entender y aplicar técnicas de conservación a cada ingrediente. El segundo fundamento es ya el reciclaje culinario. El reciclaje culinario consiste en darle un segundo uso a los ingredientes que ya fueron usados. Nosotros, por ejemplo, en Lima tenemos un ejemplo muy básico de hacer una chicha, que es una bebida de maíz morado, pero este maíz morado, después de obtener la esencia, esta mazorca con los granos normalmente se desecha, no se le da ningún uso. Pero nosotros lo que hemos hecho es utilizarlo, ya que está seca después de haber largado todos los líquidos en esta primera infusión que se hace. O sea, también nos deja un producto listo para moler, hacer una molienda y obtener una harina de maíz morado en la cual se pueden apanar diferentes productos. En este caso no apanar, sino rebozar, ¿no? Entonces, este es un segundo uso a un ingrediente que ya fue utilizado. Y el tercero, y uno de los más relevantes, porque aquí se habla ya se rompen esquemas con este término, es el del plusproducto. El plusproducto, como bien dice su nombre, es un ingrediente extra, ¿no? Es un plus. Y esto lo hemos bautizado así porque hace unos años, haciendo un trabajo de investigación con el IDIC de la Universidad de Lima y una doctora, una bioquímica, nos mencionaba que en el rubro de la industria alimentaria, las mermas o algunos desperdicios que no se utilizan en la gastronomía o en la industria alimentaria tienen la categoría de subproductos. Cuando hablamos de subproductos, estamos hablando de que están por debajo de los productos que normalmente comemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, en este caso ya proximal de nutrientes, de estas mermas o desperdicios, como pieles, cáscaras, tejido conectivo, tendones, etc., hemos notado algo muy común en el 90% de las investigaciones. ¿Y qué es esto? Que hay más carga nutricional en grasas, aminoácidos, proteínas, glúcidos, que incluso en las partes que comemos. Entonces, en ese momento fue cuando le mencioné a Nancy, a la doctora Nancy Chasky, le digo, doctora, ¿por qué le llamamos subproductos si en realidad tienen más nutrientes que los que consumimos? Las partes que consumimos, ¿por qué no le llamamos plusproductos? Es un ingrediente extra, ¿no? Entonces esos son los tres fundamentos. El tercer fundamento, este plusproducto, busca identificar a esa merma como un ingrediente extra y transformarla a la hora de cocinar, ¿no? Esto es lo que es la cocina óptima. Y el término cocina óptima viene de, primero que nada, de optimización, segundo, de optimismo también, porque en los talleres que dictamos, cuando le enseñas a una persona en necesidad a cocinar más con menos, realmente le estás generando felicidad y optimismo al ver que no necesita un presupuesto muy grande, porque normalmente nos hallamos en espacios donde hay mucha necesidad económica, ¿no? Y óptima también porque sentimos y creemos que es la manera correcta o óptima de cocinar en el mundo actual con tanta contaminación debido a la carga de residuos, generalmente, o mejor dicho, confirmado, está que gran parte de la contaminación que hay a nivel mundial se debe no solamente a la extracción de combustibles fósiles o producción, sino también a la producción y desperdicio de alimentos. Definitivamente. Mencionaste, por ejemplo, que trabajabas mucho con comedores populares, ahora que decías las ollas bondadosas. Vi que también trabajabas con, por ejemplo, penales, que son, ahora que mencionas la cocina optimista que estás apuntando, digamos que rinda bastante, que sea bastante accesible. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué cierta o inclinación, o si es que tienes cierta inclinación a, digamos, este tipo de cocinas, ¿no? Ollas bondadosas, em, o tal vez también trabajas con chefs ejecutivos, con el público en general, con estudiantes. El término optimista
que hace poquito viste. Fue el martes, justo este martes hicimos un concurso que ya hacemos varios años con el penal Castro Castro. O sea, bueno, en realidad con diferentes cárceles, porque así como estamos en comedores populares, también estamos en cárceles. Generalmente en zonas muy vulnerables que han sido olvidadas por mucho tiempo por la gastronomía, digamos, por así llamarlo, ¿no? Y hablo desde la trinchera de la gastronomía, porque soy cocinero, ¿no? No es que la vea de lejos y critique ese aspecto, sino dentro, o sea, es una crítica a mí mismo y es un abrir los ojos, ¿no? Le llamamos optimista a ese concurso porque definitivamente, pues, en un espacio como una cárcel, hay que generar optimismo y segundas oportunidades a las personas que están cumpliendo su condena, ¿no? Entonces ahí es donde damos talleres y donde hicimos este concurso del ceviche por el Día del Ceviche, que fue revelador, revelador, no solo para mí, que ya voy varias veces, sino para nuestros invitados, que fueron cocineros muy reconocidos, que probaron ceviches de una gran calidad, ¿no? Nosotros, por un lado, elegimos este tipo de espacios para brindar capacitaciones y promover la cocina óptima, pero también sentimos que estos espacios nos eligen a nosotros, porque en Perú, como bien mencionabas hace un momento el comentario de Pipo Racer de Simba, eh, en este caso yo diría que si bien hemos conquistado mucho la gastronomía a nivel mundial, gracias a nuestros productos, biodiversidad, técnicas, cocineros muy relevantes y productores, tenemos tareas pendientes en relación a desafíos que en el Perú existen, como la desnutrición, la anemia, el hambre, el sobrepeso. Entonces, debido a esto es que al notar el potencial de la cocina óptima, más allá de un plato hermoso, porque también se pueden lograr cosas muy estéticas a la hora de trabajar ese tipo de cocina, o mucho sabor, también notamos ese potencial nutricional que tenía. Entonces, llevar esta cocina a espacios donde se encontraba una necesidad de cocinar con poco presupuesto y generar más rendimiento y además una mejor nutrición, ya era una obligación para nosotros. Y así fue que creamos el programa social Cocinas Bondadosas, que es el que venimos ejecutando desde el 2016, y ya tenemos capacitados más de 50 comedores, o sea, prácticamente todos los comedores populares que hay en Lurín, ¿no? A los que llamamos cocinas bondadosas. Entonces son cocinas que elegimos y nos eligen y llevamos esto a estos espacios, ¿no? Pero también hacemos consultorías, por supuesto, a chefs profesionales, ¿no? De esto no promovemos mucho de repente en los espacios de la nube virtual, que son las redes sociales, pero esa parte es muy importante, Emily, Lorena, porque es la parte también que nos ayuda a financiarnos, ¿no? El tener una Claro. consultoría, un gran restaurante en el extranjero con técnicas de optimización en una carta sostenible, nos ayuda en ese formato a poder también seguir financiando otro tipo de actividades que nosotros hacemos, ¿no? Sí, también da mucha visibilidad, es decir, que si haces este tipo de consultorías para restaurantes y ellos consiguen, al final también estás ayudando, ¿no? No es un colectivo tan desfavorecido, pero también estás ayudando a que ellos rentabilicen, a que utilicen mejor los recursos, y todo eso hace, o sea, todo eso suma, yo creo, y da visibilidad, ¿no? Al público en general. Sí, por supuesto. Sí, sí, para nosotros fue todo un honor que un compatriota vuestro nos invite a su primer evento de gastronomía sostenible. Es Ujú, David Urdanis, del Molino de ujú, Urdanis, ujú, 2 estrellas Michelin, imagínate, ahí haciendo este evento claro. grandioso que llamó Pamplinas, invitando a unos Ujú, personajes de talla mundial tremendos, yo ahí, al lado de estas estrellas, y hablándoles del trabajo que hace Jori, y ellos diciendo, caramba, Palmiro, qué hermoso lo que están haciendo por allá, o sea, nosotros también queremos ujú, hacer algo similar por aquí, entonces uno se siente claro. motivado y optimista. Me encanta. Palmiro, por ahí dijiste que, digamos, antes de estudiar cocina, tuviste una base en medicina. Entonces, em, digamos, los conocimientos adquiridos en esta primera carrera definitivamente te sirvieron para, para conocer más nuestros productos, saber cuáles son los plus productos que decías, los valores nutricionales, etcétera, todo lo que estamos, digamos, dejando de lado. ¿Cómo está formado tu equipo? Por ejemplo, tú ves, no sé, una zanahoria, una planta de zanahoria, y dices, te planteas, te preguntas, ¿cómo puedo aprovechar estas hojas? ¿Qué propiedades tiene? Digamos, toda la parte de investigación viene por parte tuya
o cómo está conformado tu equipo? Sí, el paso por el año de la Facultad de Medicina ayudó muchísimo, pero el llegar a la Facultad de Medicina también estaba debido a que mi padre es doctor, él, bueno, ya se Ujú, retiró, y él es especialista en plantas medicinales. Él en su momento hizo algo muy novedoso Ujú. para el gobierno peruano en temas sanitarios. Creó el primer Instituto de Medicina Complementaria y en toda digamos, la atención estatal de salud, ya no solo era una atención convencional con fármacos, sino con otro tipo de terapias alternativas, desde mm, acupuntura, plantas medicinales, hasta incluso, imagínense, sesiones de ayahuasca con chamanes que él ya había mm, reclutado de diferentes regiones, ¿no?, del Perú. Él siempre me inculcó desde muy pequeño el estar en un parque y agarrar una planta, olerla, probarla, y me decía, hijo, ¿qué es esto? Ah, yo ya sabía, él me entrenaba, ¿no? Yo, 8 años, imagínense, ujú, ¿no? ujú, Yantén, papá, el yantén se usa en complastos, se pone en infusión o en cocción y se pone sobre los moretones. Ya, yantén. Eucalipto. Ah, el eucalipto, papá, las semillas sirven para molerlas y utilizarlas como una pimienta. Y las hojas, hijo, para hacer inhalaciones y poder arreglar ujú. el tema de los bronquios. Entonces, él iba al hospital, me llevaba al hospital o a la clínica y le decía a sus colegas, iba por ahí, por ejemplo, y me mostraba una planta, ¿no? A ver, Palmiro, ¿qué es esto? Y yo hacía ese mismo juego. Era como su monito, pues, ¿no? Su monito, y le ponía la música y en lugar de bailar decía esas cosas, un niñito, y sus colegas impresionados, ¿no? Entonces, yo creo que eso me motivó muchísimo a estudiar medicina, y la medicina me amplió también la manera de abordar mi rubro, que es la cocina, finalmente, como Mm, desde la ciencia, ¿no? Entonces, principalmente cuando fundamos Hori, quien se dedica a tener esta curiosidad, y la iniciativa fue mía, ¿no? Pero luego hay un componente muy importante en el equipo, que es la cofundadora de nuestra organización, que es mi esposa, Ángel. Ángel es ujú, ingeniera de formación. Entonces, las ideas locas o creativas o transgresoras de este cocinero que quedaban en la vorágine del humo, ¿no?, ellas las pudo consolidar y juntos pudimos lograr hacer una organización social que ya comprendía KPIs para medir el performance de diferentes actividades que hacíamos, y creamos estos programas sociales, ¿no? Luego se integra ujú, el equipo una persona muy importante que actualmente ya no está, pero es Gonzalo Tejada. Él es antropólogo y sociólogo, le da un enfoque mayor al aterrizar todos estos componentes que comprendía Hori, y asimismo se va sumando el equipo una agencia de medios de comunicación, porque había un punto muy importante con el tema de Hori, ¿no? Hablar de comer, hablar de cambiar el nombre de residuos y basura, porque les estoy hablando del año 2014, ¿no? Cuando esto ujú, no se hablaba en ninguna parte del mundo del tema de la optimización o del zero waste y todo este tema, o la ujú, sostenibilidad incluso en gastronomía. Era muy ujú. difícil convencer a la gente. Entonces, se trataba más que de un cambio de técnicas culinarias, era un cambio conductual, meterse en el consciente y subconsciente de las personas a la hora de abordar, cambiar ese mindset, ¿no? Y Entonces, perdón, Palmiro, ¿quién era, o sea, porque sí, ¿a quién costaba más convencer de esto? ¿Al profesional o al público en general? en realidad, hoy definitivamente esto es mucho más fácil porque ya se ha vuelto una Sí, moda, ¿sí? sí, sí, hoy sí. Pero al inicio a todos, realmente a todos, ¿no? Salvo que cuando el público general ya se trata de personas que se encuentran en una condición económica vulnerable, Ujú. apenas les enseñas. O sea, al principio era difícil, ¿no? Llegas y le dices a las cocineras de los comedores populares, vas a comer cáscaras, y es como que, ok, soy pobre, pero no como basura. ¿Qué pasa Exacto, conmigo? claro, por ¿No? eso. Ujú, Pero nosotros tenemos el dicho comer para creer. Entonces terminas ujú, aplicando los tres procesos a esta piel de plátano, se convierte en un crujiente delicioso, lo prueban, cruje, aroma, se dan cuenta que está rico y dicen, caramba, o sea, ahí hasta se sienten tontos de decir, o sea, he estado botando esto toda la vida, y luego aparece la nutricionista del equipo, imagínate, la nutricionista Rocío, que es nuestra socia de Sodexo a nivel ujú, internacional muy reconocida. ujú. Ellos son nuestros partners, ahí les voy a contar un poquito más de eso después, y les dice, bueno, la cáscara de plátano tiene magnesio, tiene alto contenido de zinc, Claro.
y esos son minerales que, o sea, que no son termolábiles, no se destruyen con el calor, por lo tanto los estás consumiendo entero. Esto ayuda a evitar problemas gastrointestinales, llámese diarreas, que ocurre mucho, porque en estas zonas hay poca agua potable, entonces las enfermedades de ese tipo dañan mucho el sistema digestivo de los niños. Entonces, se vuelve algo increíble. Y luego ves el plátano, y ese plátano que podía comer una sola persona, ahora comen dos porque estás usando el 100%, y entonces ya cambia el chip. Ahí se acepta mucho y se valora mucho. Cuando vas con esta idea al mundo profesional, también hay escepticismo, pero luego cuando empiezan a encontrar lo que todo cocinero tiene a a veces. Investigar. Exacto. El cocinero lo puede tener guardado o a flor de piel, el hecho de querer curiosear. Entonces, si le dices, amigo, chef, vas a probar, tú te dedicas a probar un montón de ingredientes porque estás buscando siempre nuevos sabores. Pero ¿qué pasa si a partir del ingrediente que ya conoces descubres un sabor nuevo? Imagínate. Todavía tienes que volver ya no a la tabla del 1, a la tabla del 0, un paso atrás. A investigar. Así está Claro, sí, a mí eso me parece increíble por esto, por el discurso, porque lo que dices tú hoy en día está ya muy arraigado, estamos todos muy concienciados, aunque no lo ponemos al 100% en práctica, pero por lo menos la idea ya, efectivamente, no hace falta convencernos de ella, ¿no? Pero claro, en aquello, lo dices tú, hace unos años, convencer de esto, o sea, hicisteis ahí una labor de pionero bastante importante. Sí, mira, yo te cuento mi perspectiva desde donde yo lo vivo. Y bueno, para mí es de nuevo un honor estar hablando contigo. Yo estudié gastronomía, entonces digamos que todos mis compañeros te teníamos como un gurú en todo este tema de la optimización en la cocina. Entonces, bueno, sí, te seguíamos. Encontrábamos un post que decía cómo aprovechar las cáscaras de plátano, las cáscaras de piña, pero de ahí, bueno, hicimos unos cuantos proyectos, por ejemplo, de hacer chips con cáscara de papa, pero de ahí, digamos, a incorporarlo en nuestro día a día se volvió un poquito, tal vez, difícil, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros como es culinaria tenemos algunas recetas con cáscara de plátano, pero siempre la recomendación es usar plátano orgánico por el tema de los pesticidas. Igual la cáscara de piña, que en casa, bueno, al menos en Perú, digamos, se nos enseña de chiquitos a aprovechar la cáscara de piña en agua de piña, pero luego cuando creces te van diciendo, ahí es donde se quedan los pesticidas, ¿no? Entonces, de forma, por ejemplo, así por decirlo, para simples mortales, de forma casera, ¿cómo saber que lo que estamos aprovechando, digamos, está bien, es seguro? Eso es muy importante porque en los últimos años la carga de pesticidas se ha incrementado y los alimentos han cambiado mucho, ¿no? Sin embargo, la cocina siempre tiene estrategias y plantea diferentes técnicas para poder extraer esto, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque así como se pueden situar muchos agrotóxicos y otros elementos en las cáscaras, también ocurre que se sitúan en las vísceras de los animales que consumimos, ¿no? En el tracto Claro. digestivo. Claro. Y en muchos países de Sudamérica, y por supuesto también en el resto del mundo, en Asia, en Europa, se consumen vísceras, se consumen órganos, que son muy sabrosos y son parte de muchas recetas. Y en esto se encuentra, incluso por análisis que ya se han hecho, mayor carga de pesticidas, ¿no? Incluso a pesar de haber sido digeridos, porque son sustancias que con la digestión no cambian. Entonces, ¿qué se hace con esto? Por eso hay técnicas como la clásica del desangrado, que es remojar las vísceras en leche. La leche, pues, es un purificador por naturaleza, si es que siempre y cuando sea leche de verdad, ¿no? Leche De calidad, ¿verdad? de No de calidad cartón. real. Así es, sí. Digamos sin pasteurizar, porque tiene las enzimas todavía presentes que nos ayudan a hacer este proceso. Entonces, varias de las cosas que nosotros hacemos con las pieles, si bien recomendamos que el producto reconozcamos su origen, ya sea si no es origen orgánico certificado, porque es muy difícil certificar orgánico a veces, pero sabemos que el proveedor trabaja con principios orgánicos sin tener la certificación. Eso es importante, pero también reconocer la aplicación de técnicas que nos ayuden a extraer estos agrotóxicos, ya sea por remojo en soluciones de bicarbonato de sodio, que es lo que yo más recomiendo, o en todo caso en vinagre, o en soluciones de sal y azúcar. Todo esto nos ayuda a degradar
estos agrotóxicos que pueden estar presentes. Entonces se puede seguir adelante con ese proceso, ¿no? Wow, qué interesante. No sabía que este desangrado con leche era justo para reducir la carga de pesticidas. Aprendí algo Sí, nuevo ahí. sí. Sí, yo Normalmente pensaba se que era más utiliza. también para el tema sabor, o sea, porque también tienen, son de sabor muy fuerte. Y yo pensaba también que era para rebajar un poco esto, pero esto es importante saberlo también. Sí, sí. Ujú, Además de los olores al final sabemos que si bien no los percibimos con la vista, son moléculas. Entonces sí están ujú, presentes y dentro de estas moléculas de los aromas se encuentra también una gran carga claro. de agrotóxicos, ¿no? Ujú, ujú. Wow. Bueno, yo tenía, digamos, algunas dudas también sobre el tema de los sabrosísimos insectos peruanos. No sé si antes de pasar a ese tema, Lorena, ¿tienes alguna duda siguiendo con la cocina óptima, el zero waste? No, yo creo que además esto da para un curso muy interesante Sí, ujú, con Palmiro, porque y lo que decías, por lo que has preguntado, ¿no? Para enseñar a la gente, sobre todo tanto en casa como a un profesional, estos trucos que se puede hacer, o sea que no, me parece interesante dejarlo aquí en suspense para crear un poco el suspense y luego profundizar más. Me parece muy interesante. claro, claro. Yo tengo mil preguntas, pero una parecida a la otra, siguiendo con el tema de Mm. cáscaras, ¿no? Por ejemplo, los fondos de los caldos que haces con la cebolla, con las cáscaras de cebolla que tienen ese umami, ese ácido glutámico. Así es. Entonces, claro, o sea, a veces yo tengo una cebolla en cocina que tiene un poquito de hongos, ¿la uso o no la uso? Bueno, todas esas preguntas las dejaremos tal vez para otra ocasión en suspenso. Sobre los insectos, bueno, un tema un poquito, digamos, no sé, controversial. No tan controversial, porque de hecho se dice que los insectos son la alimentación del futuro, ¿no? Digamos, poca energía, proteínas. Lo pintan bastante bien, ¿no? Pero hay muchas inseguridades, hay muchas preguntas, la gente tal vez no se anima mucho a consumirlo. ¿Cómo ves, digamos, todo este tema? Bueno, Sabrosos Insectos Peruanos es el primer libro sobre insectos y gastronomía que tiene el Perú. Lo hicimos Ujú. con la Universidad Cayetano Heredia, que son nuestros partners, con el Fondesit, que nos ayudó a financiarlo, y los espacios de investigación, y por supuesto el IRD de Francia, el Instituto Francés de Investigación y Desarrollo. Y no puedo dejar de mencionar al más importante de todos, que es la comunidad nativa de Rupicachpa en Lama San Martín, ¿no? Mira, se dice que son el futuro los insectos, pero en realidad han sido el pasado de muchas Ah, claro. culturas en Ujú. alimentación. Es más, te voy a leer un pedacito de un cocinero que todos conocen, se llama René Redzepi, que escribió en nuestro libro. Él nos dejó este comentario para este libro. Dice, este libro es un gran conocimiento de personas que han tenido insectos como parte de su dieta durante 1000 años, como lectura esencial para cualquier persona que esté interesada en el futuro de la comida. Es un tema controversial porque llama mucho la atención el consumo de insectos. Sin embargo, la calidad de nutrientes que aporta un insecto, el espacio de desarrollo, ya sea de crianza o incluso de modo silvestre, eh, que ocupa en una granja o en un espacio natural, es mínimo comparada a la Claro. carga nutricional que poseen, ¿no? Y muchos de ellos, bien trabajados, pero sobre todo más que en la cocina, en el momento de la logística de la recolección bien ejecutada, van a garantizar toda esa calidad de nutrientes y mucho sabor, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de hablar del tema. Lo primero que hay que hacer es ponerlo sobre el tablero, divulgar muchísimo sobre ello. Creo que hubo un momento en el que se empezó a hacer cuando salió este libro, pero luego ha quedado ahí. Y siempre lo digo, ¿no? Perú se caracteriza por ser un país rico en biodiversidad. Hablamos mucho de la biodiversidad, pero también estamos gastando muchísimo, no solamente el discurso, sino también el recurso, cuando hablamos de nuestro mar peruano y hay tantas especies que están no en vías de extinción, pero ya hay cada vez menos, ¿no? De diferentes recursos, no solamente del mar, sino incluso de la selva. Y los insectos representan una alimentación ancestral de nuestro país
que fue soterrada, no se llegó a explotar. Pero si nos comparamos con nuestros hermanos de México, vamos a notar que hay un mercado muy grande de insectos. Incluso puedes encontrarlos en las tiendas de souvenirs de sus aeropuertos, lo cual es maravilloso, ¿no? Y son deliciosos, y nutritivos, y bañadas hormigas en chocolate, o garrapiñadas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca seguir hablando del tema para ponerlo otra vez en agenda, porque esto le va a dar mucha oportunidad de reconocimiento a personas que hoy en día tienen temor o vergüenza de hablar de esa cultura. Hablo de personas, de productores en la selva que se dedican al trabajo del cacao, del café, de otros frutos tropicales, pero que también hacen insectos, también recolectan y consumen insectos, pero de ello no lo hablan, ¿no? Sin embargo, para el turista o el cocinero o el investigador, esto es muy rico. Y el hablar de este tema hace que incremente también su economía, ¿no? Y las visitas que ellos podrían tener. Y por supuesto también nos abriría la posibilidad de, de consumir un recurso diferente, de hacer más amplia incluso esta biodiversidad de la que de que tanto valoramos en nuestro país y de la que tanto hablamos, y también de poner digamos, en desafíos a los cocineros para poder hacer de esto algo muy delicioso y que los comensales empiecen a perderle el miedo, ¿no? Yo servía hormigas con sabor a limón en un bar que llegaban 600 personas, nosotros atendíamos cada noche. Es más, lo menciono, Dada, Emily, lo debes conocer en Barranco. Yo dirigía esa cocina Sí. un año Wow. y servía unos limones rellenos de una crema un cur de limón, como si fuera el pay de limón, limón relleno, de lo que nos quedaba de los ceviches, de las cosas que preparábamos, de los chilcanos. En un bar hay mucho limón que se bota en piel, y le poníamos las hormigas encima. Y las personas les encantaba, lo pedían solamente para tomar la foto, para ver la reacción del otro y así, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ayudar a que el hablarlo, ¿no? El mencionarlo, el darle espacio a este tipo de gastronomía, de entomofagia, y sacarlo del mundo de la academia, porque está más metido en el tema de la ciencia, cuando en realidad podría ser algo coloquial. Claro, lo que pasa es que siempre suelen seguir como un patrón, ¿no? O sea, empieza, como dices tú, en el mundo de la investigación, de la ciencia, luego pasa pues un poco más por la alta cocina, que son los que se atreven a ofrecer algo así, porque parece que la innovación, el campo de la innovación puede estar más abierto entre este mundo, ¿no? de la alta cocina, y que la gente que quiere pagar por esas experiencias siempre quiere buscar algo nuevo. Luego ya pasa no me gusta mucho esta palabra, pero a democratizarse, ¿no? O sea, como a expandirse, hasta que luego llegará una multinacional cadena de no sé qué que se pondrá a producirlo en masa y estará hasta en las hamburguesas, ¿no? O sea, es un proceso largo, pero el problema, no sé si es un problema que llegue hasta ese momento, hasta ese, no sé cómo decirlo, pero esa sobre popularización luego también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque llega un momento en que habrá sobreexplotación de todo esto y es el problema con el que nos encontramos para otras cosas, ¿no? Totalmente. Eso que mencionas, Lorena, es yo pienso que una de las cosas más relevantes a la hora de levantar una investigación y de promover lo que sea, no solamente un ingrediente como el gastronómico, sino cualquier otro, es vital, ¿no? Y lamentablemente muchas de las investigaciones que se hacen tienen un presupuesto y un tiempo cronológico, o sea, y una cronología de 5 o 10 años. Y a veces en 5 o 10 años, que suena mucho, no puedes ver las consecuencias de ello. Solo ves, claro, digamos, la incubación, la explotación y la producción, pero no llegas a ver las consecuencias. Y para poner un ejemplo tremendo, eso pasó con el plástico. El plástico, cuando se crea como claro. una solución, y caramba, solucionó muchísimo en un cierto punto. Muy buena Pero, solución, claro, efectivamente. sí, y de repente se ha convertido en uno de los problemas más grandes de contaminación, porque empezó esto que mencionas, de esta sobreproducción y de querer ponerlo en todo. Claro. Entonces, habría que ver un estudio de qué podría pasar en los próximos años después
de Claro, internarse y colectar insectos, claro, ¿no? Y dejar a la Amazonía en sí. un ecosistema pobre de repente porque ellos funcionan. Pero para eso también está la crianza, pero ver qué más ocurre, ¿no? Ujú. ¿Y tú, Lorena, has probado los insectos? ¿Alguna vez has comido insectos? Digo a Sí, propósito, ¿no? Porque uno creo que de niño todos por ahí se comieron una hormiga, pero eh, en no, forma pero mira, de... Ujú. de gastronomía, ¿no? Sí, sí, yo en México, como decía Palmiro, que lo tienen tan esto, sí que he comido hormigas, he comido los saltamontes, he comido los chapulines, ¿qué más? He comido algunas cositas más y que luego realmente a veces lo piensas y coges una gamba y dices, hombre, esto al final, así, visto, alguien que no ha visto nunca esto, pues también, o sea, que yo creo que tenemos un freno como cultural o como decías, ¿no? Palmiro se soterró esto en algún momento, pero no es más que un freno cultural, porque realmente luego lo Lo has pruebas dicho. y está bueno y si te lo preparan bien, como dices, y sabes usar las técnicas para hacerlo, pues está buenísimo. Eh, Tú lo has pero dicho. Tú lo has mm, dicho, Lorena, una gamba, ¿no? Una gamba no se ve tan atractiva en diferencia de... Y es más, tienen algo muy familiar, que es el exoesqueleto, en el caso de sí, los insectos, entonces es muy similar. O, a ver, el manjar que nos gusta a todo, el erizo, ¿no? El erizo todos sí. sabemos que es un aparato reproductor de este molusco, ¿no? Ujú. Imagínate, comemos de todo, ¿por qué no? E introducir a los insectos. Yo creo que ahí los conejillos de Indias van a ser más que los comensales, los cocineros, ¿no? Sí, Que nos den más de esos recursos. sí, tienen que quitarse esta barrera, yo creo que sobre todo los cocineros, efectivamente, antes que el comensal, porque yo conozco muchos cocineros que efectivamente ellos mismos tienen esa barrera, ¿no? Y se entiende, De no ¿ah? querer cocinar. Sí, Y se entiende también porque no hay un mercado todavía, ¿no? Pero de claro, alguna manera sí. se tiene que crear. Y al final la gastronomía un restaurante tiene que ser un negocio y la reputación es importante porque después dirán, o sea, voy a comer insectos en tu restaurante, mejor no voy, yo me quiero unas patatas bravas, quiero un ceviche, quiero un seco a la norteña, no, por favor, sin hormigas. Sí, sí, porque además, bueno, en los restaurantes, de hecho, la desinsectización o sea, siempre ha ido como en contra, era como las plagas, esto era sinónimo de, y por eso a lo mejor también tener esta creencia, ¿no? O esa falsa creencia de que es algo asociado a las pocas prácticas de higiene, ¿no? Pues los restaurantes lo primero que hacen es mandar ver que todo el tema de insectos está controlado en el local, Claro, ¿no? que no Mm. se vuelve una peste. Y bueno, o sea, yo en realidad he probado pocos insectos, creo que entre nuestros oyentes también debe haber alguien que, digamos, siente curiosidad, pero no tuvo mucha oportunidad de probarlos. Mm, ¿Qué nos aconsejas? Por ejemplo, digamos, yo he visto tus historias, he visto que estabas colaborando con una marca de chocolates, ponías, digamos, gusanillos, insectos varios en estas tabletas de chocolate y yo decía, wow, quiero probarlas, ¿no? Pero como dices, no están de modo masivo, no están para el público en mm. general. Em, ¿Qué es lo que, digamos, en mi caso, en el caso de personas así como yo que quieren probar, qué podríamos hacer? Como bien dijiste, Emily, hace un momento, ¿no? Tal vez una forma más amigable pueda ser tener otro medio conductor, como por ejemplo dijiste, el chocolate, ¿no? Y justamente eso Ujú. fue ese experimento que hicimos con esta marca, era para introducirlo con un producto ya mundialmente reconocido y aprobado por todos, ¿no? Pero si ya te quieres poner un poco, eso lo recomiendo siempre. Después, si ya quieres ir un poquito más allá, en realidad todo insecto es muy delicado, es uno de los productos, considerémoslo Ujú. como el caviar, ¿no? Que es delicado, que Mm. se extrae de tal forma que se puede estropear muy rápido si no hay una correcta extracción a la temperatura, el envasado, no puede, la cadena de frío no se puede romper. Pues te digo que con los insectos es igual, son muy delicados y eso para mí los hace un producto gourmet. Un insecto tiene que recolectarse y apenas se recolecta, tiene que Ujú. ponerse en congelación, porque si Ujú. no va degradando
todas las posibles Claro. características organolépticas que pueda estimular, aroma, sabor y por supuesto nutrientes. Entonces, y es más, la mayoría de insectos se deben consumir para poder obtener todos los beneficios, sobre todo gustativo y a nivel olfato, crudos. No digo vivos, Ah, pero crudos. Ujú. Y mira qué curioso, otra vez mencionando a Noma, porque así fue. Yo no tenía nada que ver con insectos hasta que fui a Noma, y ellos justo estaban en una etapa de que salían de investigar fermentación y estaban en la investigación de insectos. Y había un compañero mexicano que se llama Iván, que él sí estaba con toda la nota de los insectos, y hizo una presentación en una de las noches de proyectos que se organizaban en el restaurante sobre insectos comestibles, y me pidió ayuda, porque éramos colegas, y yo lo ayudé y hicimos unos gusanos azotadores, que son los gusanos del maguey, deshidratados. A deshidratarlos, la pulpa, bueno, la grasa interna que tenían como que se pegó en las paredes y le hicieron como un tubito crispy. Lo rellenamos de una sour cream de ajo y la ujú. pusimos en un entorno muy similar o sea, agarramos troncos y lo pusimos como por ahí pegados. Y me acuerdo que a René le fascinó este tema, y el yo ver eso también en René, que es una persona a la que admirábamos mucho, todos obviamente los cocineros que estábamos ahí, me hizo investigar un poquito más, y así fue que yo llegué a los insectos, pero ya de mi país, ¿no? Y vi que había muy poco en relación a lo que había, no poco en variedad y cantidad, sino Poco en escrito, ¿no? estudios. Así es, No, claro. sí. Pero ahí también entendí cómo era la manera de trabajarlos, porque ahí trabajamos con unas hormigas y todo era por congelación. Y hacíamos pruebas, ¿no? Si cocinábamos el insecto, independientemente del medio en que el que se cocine, absorbía los sabores del medio, ¿no? Ya sea mantequilla, ya sea manteca de cacao, etc. Ujú. Pero cuando lo consumías crudo, mantenía la esencia, y ahí es donde identificabas, por ejemplo, ¿no? El sabor a cacao amargo que tiene la hormiga, el mamaco, la que llamamos la hormiga culona, porque tiene un diafragma muy ancho, ¿no? Ujú. O la curuwinsi, que tiene sabor a limón y lemongrass o hierba luisa, ¿no? Pero era únicamente cuando están así en crudo. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Probar un medio conductor como para perder el miedo, y ya Y segundo lanzarse a probar el sabor original. hay algún insecto bueno, habrá muchos, que no se pueden comer también. Definitivamente. Y hay uno que a mí me supo terrible y que lo he probado de mil maneras y no lo puedo Y no comer, hay que manera. es no, no hay manera. Es más, tengo un amigo con el que hicimos el libro, es un científico, que él los produce, las cría a las moscas soldado, a la Black Soldier Fly, para hacer harina. Ujú. Ujú. Y Ah, me pidió varias pruebas para poder llevarla a un mejor sabor. Es más, las alimentamos con pieles de ají, las alimentamos con maíz morado, con diferentes cosas para ver si cambiaba. Pero parece que ellas en su tracto digestivo hacen cierto cambio de la composición que terminan sabiendo horrible. Entonces, esas no las recomiendo, salvo que ya una harina en polvo, y están haciendo, creo que, proteína para musculación, pues, ¿no? Proteína en polvo, ¿no? mm, mm. Curioso este mundo. Efectivamente, y todavía tan desconocido y o sea, con tanto potencial, porque efectivamente cuando es un mundo en el que se ha investigado tan poquito, lo bueno es eso, que hay mucho por descubrir, que es lo bonito. Sí, pero es difícil, ¿ah? Vuelvo a decirles Sí. más. Ahora mismo yo tengo que hacer la aclaración de que esto es un campo de investigación para mí. Sí he Ujú. trabajado cocinando con insectos, pero a todos los que quieran una asesoría, no se asusten. O sea, hago comida No. peruana de autor, que no incluye insectos. Y Al digo, menos que lo valga la pidan. aclaración. A menos que lo pidan, por supuesto, tienen a alguien que conoce del tema. Exacto, o sea, que qué mejor. Pero entonces, digamos, si haces esos talleres de insectos o zero waste, Sí, 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 como ajá, talleres, todo lo que es en plano académico, educativo, sí, sobre todo en lo que es insectos, porque eso lo he probado en algunos restaurantes en los que yo he trabajado, he dirigido, he probado cosas que sé que funcionan, como estas hormigas que saben a limón, ¿no? Un sabor muy, está abierto al muy público en simple. general. Sí, hemos servido en la feria, esta feria grande expoalimentaria, Ujú. hemos servido Ujú. unos chips de papa con huacatay, justo para la presentación del libro de Tenebrios, que son, Ujú. digamos, el gorgojo
del arroz, de los cereales. Oh, ya. La gente encantada, porque al final también ese medio conductor del chip de papa nativa hacía que todo sea más simple, ¿no? De consumir. Pero más que nada como para talleres, como para romper el hielo sobre el tema. Pero la mayoría de los talleres que dictamos, ya sea en los penales, en los comedores o asesorías, están relacionados a la optimización, ¿no? Y a veces mencionamos los insectos, porque parte de optimizar es también utilizar la mayoría de recursos que nos ofrece el planeta, ¿no? Exacto. Sí, como decías, hay que empezar a divulgar sobre esto para que igual que hiciste en su día con la optimización, ¿no? Hay que empezar a divulgar y de aquí a 10 años, pues parecerá lo más normal y lo encontraremos en el supermercado, como decíamos antes, en una bolsa de papel, Sí. espero, bueno, en una bolsa reciclable, yo qué sé, pero por lo menos, pero seguramente, yo creo que cuando se está oyendo tanto este tema, pues bueno, es que hay varios estudios y hay varias cosas y que por algún lado irá. Por supuesto. Esperemos. Emilio, no sé si tienes alguna pregunta más. Seguro tienes Em, muchas. sí, muchas, pero creo que sería mejor dejarlas en suspenso. Em, bueno, Palmiro, un gusto. Definitivamente por ahí tal vez me tendrías en alguno de los talleres presenciales, virtuales, los que seas que organices. Em, De todas maneras. Como últimas preguntas en el podcast siempre, ya me puedo imaginar hacia dónde va a ir tu respuesta, pero una de las preguntas es que cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería, de la restauración dentro de 10 años. Seguro, Lorena, que te has imaginado lo que voy a decir. Me gustaría que, o sea, uno de los sueños, y es por eso que fundamos Hori, y fíjate que ayer lo hablaba con mi esposa, además. Lo hablaba con mi esposa porque ella me decía que pongamos un restaurante, ¿no? Ella quiere que pongamos un restaurante porque conoce mi trabajo de cocina como tal, más tradicional, pues si se puede llamar así. Y yo le digo que sí quiero, pero que no siento que sea el momento. Creo que ya llegará ese momento, que ahorita tenemos mucho trabajo con Hori y que nos enfoquemos ahí. Pero, y justamente pues, le digo, ¿no? Mi sueño, le digo a Angie, es que se dicte un curso o sea, que ya se dicten cursos de optimización en las escuelas de cocina. No puede ser que hayan pasado 500 años, y eso es el tiempo que ha pasado, 500 años, y sigamos cortando la papa en Parmentier y dejando un montón de desperdicio. Y está bien, cortemos en Parmentier, pero que hay algo, eh, digamos, paralelo, ¿no? Le digo, y que todavía habiendo partes tan sabrosas y nutritivas y espectaculares de los ingredientes, no se estén empleando en restaurantes tradicionales. O sea, cuando esto pase, ahí de repente pues, nosotros pondremos nuestro restaurante, le digo. Y ese es uno de nuestros sueños, ¿no? Yo me imagino una gastronomía o un mundo hostelero en 10 años. Me encantaría soñar con que... Y no es fácil, obviamente no es fácil, porque todo depende también de la economía. Estamos hablando de negocios, ¿no? De negocios, cuyo fin también es solventar familias, etcétera, ¿no? Pero sería lindo que todos los productores, los pescadores, los agricultores, trabajen de primera mano con cooperativas honestas, donde no haya corrupción, y así puedan llevar de primera mano sus ingredientes a los restauranteros. De primera mano, digo, sin que pasen por tantos aranceles Tantos y intermediarios, claro, es que hay impuestos. mucha intermediación. Exacto, exacto. Que ya la ley del plástico se ejecute, que hasta ahora ya está aprobada, y acá en Perú, digo, y hasta el día de hoy no No se se, ha no puesto en se, marcha. no se ha puesto en marcha como debería. Si bien ya se ha mejorado muchísimo, ya yo creo que han pasado 3 años, perdón, 4 años desde que se puso la ley, y todavía no vemos el 100% de ella, del cero plástico, de un solo uso, de descartables y todo esto. Y lo que para mí sería la cereza del pastel es todos los restaurantes aplicando la cocina óptima con el nombre que quieran. No tienen que llamarle cocina óptima, porque sabemos que en el mundo de la gastronomía todo el mundo quiere bautizar las cosas con su propio nombre, pero que se haga, ¿no? Que se haga, Claro. porque es un descubrimiento que en realidad es redescubrir, ¿no? Esto lo hacían nuestras abuelas, lo hacían nuestras madres, lo hacían comunidades, sociedades que
que se encontraban en necesidad de sacar el mayor provecho porque había escasez y la comida se valoraba. Entonces, en un mundo de sobrepoblación y sobreproducción, un sueño lindo en los próximos 10 años, o menos o más, sería que, así como hay sobreproducción y sobrepoblación, que en realidad se optimice, ¿no? Un mundo óptimo y lleno de optimismo y de menos contaminación de este mundo de la hostelería que tanto amo. Así sea. No hay más que añadir. Esperemos poder verlo. Y última pregunta, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en este podcast? Recomiéndame algún invitado que seguro que tienes muchos en mente para que vengan por aquí a contar su experiencia o sus investigaciones o cosas que hacen también para mejorar este mundo. Yo creo que sería muy, muy chévere que inviten, y ahí va a ser digamos, un trabajo, te va a tocar, Emily, colaborar mucho con esta cocinera, porque ella es una cocinera, no está tan acostumbrada a este tipo de telecomunicaciones, ¿no? Debido a que ella es mayor. Es María Zúñiga. María Zúñiga es para mí la cocinera viva actualmente, que es la guardiana más representativa de nuestra cocina tradicional peruana. Ella hace digamos, los mejores tamales que te vas a poder comer de diferentes productos. Ha hecho tamales de garbanzos, de espárragos, ha hecho tamales de cuyuro, para micha alguna vez, de misuharu. Y hace una cocina tradicional muy cuidada. Ella le tiene mucho amor a la gastronomía de sus tradiciones. Y es más, Ignacio Medina, un crítico gastronómico muy, muy, muy relevante en el mundo y para nosotros los peruanos, porque nos ha ayudado muchísimo a darle forma también a nuestra cocina, me dice que el mejor bacalao a la vizcaína que se come, ni siquiera en España, que si no por las mañanas. Imagino. Seguro. Qué rico. Pero ¿y tiene su restaurante o tiene un negocio? No, tenía restaurante y lamentablemente lo cerró, como muchos de nosotros, Claro. pero ella hace cocina así privada, como para a pedido, ¿sabes? A pedido. La contratan personalidades muy, muy relevantes, digamos. Aún mejor, aún mejor. Sí, aún mejor, y cocina buenísimo, buenísimo, de verdad. Uno sale que tiene que ir con pantalón de deporte, ¿sabes? Para que el elástico, porque si vas con pantalón normal se te rompe. Ella sería un personaje tremendo y la van a amar. Y además tiene mucho que decir y como digo, ella está mayor, hay que escuchar a nuestros mayores. Sí, exacto. ¿Sí? Y otro... Muy buena propuesta. Sí, muy buena propuesta. Y Tal vez por ahí la visito y hacemos una llamada juntas, presencial. Sí, eso estaría pues lindo. Sí. Y bueno, y sería chévere que inviten también a Manuel Choque, debes conocerlo, Emily. Él es un productor de papas nativas y es el único que actualmente, es más, yo le digo a Manuel siempre, Manuel, si los incas estuvieran vivos hoy, nuestros ancestros, tú serías su hijo pródigo, le digo, perdón, su hijo, su protegido, le digo, porque él está ocupando técnicas ancestrales con tecnología moderna al punto que está haciendo unas papas biofortificadas increíbles. Wow. No hay una papa como la que él hace. O sea, la papa más roja que vas a ver en la historia es esa, ¿no? Y tiene unas técnicas que ya él en su momento les podrá contar. Él es el agricultor de 8 hermanos, uno de los que sí se dedicó al estudio universitario de agronomía. Y hoy en día es un hombre muy ocupado. Él destila ocas, destila papas para hacer una suerte de vinos que lo consume CLR Can Roca, imagínense. Oh, wow. Mira, otra buena recomendación. Yo estuve en Perú en octubre y me traje, me dijeron, ¿qué has traído? Digo, papas. En la maleta, digo, ¿me has comprado artesanía? Digo, no, he comprado solo 1000 variedades de papas que no hay aquí, que me parece un producto espectacular. O sea que me encantará hablar con él. Te va a encantar. Y Emily seguro que también, pues qué dos grandes recomendaciones, qué gran episodio hemos grabado contigo, nos ha encantado conocerte, Emily estaba también muy emocionada. Bueno, Sí. y
Así que pues muchas gracias por aceptar la invitación y te esperamos, como hemos comentado, para seguir hablando contigo, a ver si quieres enseñar un poquito esta cocina óptima al resto del mundo y pues nosotros encantados. Pero claro que sí, eso lo vamos a hacer. Ya se dijo, ahora lo vamos a hacer realidad porque la cocina óptima necesita un espacio, sobre todo como el de ustedes, chicas de Culinari, que es internacional y una plataforma que puede llegar a todos lados porque en la virtualidad hay mayor alcance que incluso en lo presencial. Exacto. Y el agradecido soy yo porque me hayan dado este espacio, por la buena vibra y feliz de haber compartido este granito de quinoa sobre la cocina óptima. Muy bien, me encanta esta expresión, no la había oído, este granito de quinoa. Un placer, Palmiro. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Culinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.